Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro martes. Buenas tardes para mí, no sé para ustedes, como digo siempre. Otro martes de video de teoría y metodología. Bueno, hoy más que nada me gustaría complementar el teórico que les voy a subir en papel, en papel, en texto, que es el teórico sobre la segunda parte de Popper y las ciencias sociales, sobre el método cero, lo que Popper llama el método cero, o la lógica de la situación, donde es un texto bastante minucioso que escribí. Eso no quiere decir que no tengan que leer el texto de Popper, como les digo siempre, pero bueno, ayuda y orienta en la lectura, eso espero. Eh, donde se dice que el método que propone Popper tiene dos características, centralmente, para las ciencias sociales, ¿no? Una vez criticado el historicismo, Popper dice, bueno, las dos características del método que yo propongo, que me oponga al historicismo no quiere decir que piense que son imposibles las ciencias sociales, sino que son imposibles bajo ciertas condiciones, ¿no? Una de esas condiciones es un método que él llama individualista, ¿no? Empecemos por esta. La otra es el institucionalismo, pero llegaremos, espero, al final de este pequeño recorrido. Eh, ¿Qué significa el individualismo para Popper? Bueno, significa que en realidad el dato, digamos, del que debemos partir cuando hacemos ciencias sociales, como para Weber también lo era, es la acción humana, no la sociedad. ¿Sí? En todo caso, la sociedad o las instituciones sociales son resultados de las interacciones humanas, las relaciones entre los hombres, la acción humana, en relación con otras acciones humanas, que adquieren cierta regularidad y estabilidad en el tiempo. Eso sería una institución. Pero para poder explicar fenómenos sociológicos, politológicos, económicos, que son los que le interesa a Popper, más que nada estos dos últimos, politológicos y económicos, recuerden que Popper desarrolla esta teoría ya estando en la London School of Economics and Political Science. En realidad, como les decía, debemos partir de la acción humana. Ahora, ¿qué característica tiene la acción humana? Ahí Popper toma como referencia y amplía, digamos, a las ciencias sociales, más que nada para la ciencia política, una idea económica de la acción. ¿Sí? Dice, bueno, nosotros qué es lo que podemos analizar y evaluar de la acción humana, que es una acción racional con arreglo a fines, diría Weber. Es decir, que es una acción racional que persigue un objetivo. ¿Sí? Racional, que persigue un objetivo, ¿qué quiere decir racional ahí? Quiere decir que optimiza el alcance de ese objetivo, es decir, dentro de sus posibilidades, toma las posibilidades, digamos, menos costosas para alcanzar el mejor resultado, ¿no? Una racionalidad económica o una definición económica de la acción. Esto tiene su influencia o su relación con como les conté, quien fue uno de los principales promotores de que Popper volviera o se reinsertara en la Academia Internacional en Inglaterra, que es Friedrich von Hayek, uno de los grandes teóricos de la economía neoclásica del siglo XX. También llamado neoliberalismo, pero no quiero usar esa palabra porque claramente tiene en el uso cotidiano una carga negativa que aquí no sería el caso, digamos, ¿no? Deberíamos discutir mejor las tesis de Hayek como un economista en su contexto y no decir que, bueno, que el neoliberalismo es todo lo malo. Eh, Muy bien, entonces, Popper, influido por las teorías económicas, dice, bueno, lo que tenemos que partir es una idea individualista. Es decir, nuestro primer dato cuando hacemos ciencias sociales son agentes racionales, individuos racionales, relacionándose con otros individuos racionales. A partir de esta interacción entre individuos racionales se van produciendo resultados agregados, se llama, ¿sí? Digamos así. Y justamente la investigación de esos resultados agregados es lo que le interesa a las ciencias sociales. Pues Popper dice, bueno, ningún individuo llega a una interacción, si es un individuo socializado, digamos, sin tener al mismo tiempo alguna información previa. ¿Que le viene de qué? Bueno, de tradiciones políticas, de instituciones en las que se socializó. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una preferencia por la democracia antes que por la dictadura, en términos generales. ¿Por qué? Por nuestra tradición política, por nuestra experiencia, por los años desgraciados que vivió este país con la violencia política. ¿Sí? Todos los individuos llegan
dice Popper, con esta idea de ciertas tradiciones que proceden de movimientos sociales que también se tienen que poder explicar en términos de preferencia. ¿Nosotros por qué preferimos la democracia? Bueno, preferimos la democracia porque queremos vivir en paz, ¿verdad? Preferimos la democracia porque creemos que es el camino, por más largo que sea, para alcanzar los resultados que nos parecen, digamos, más esperables, ¿no? Como podría ser la justicia, la educación, la salud públicas, en fin. Bueno, la cuestión es que lo que Popper comenta es que la tarea de las ciencias sociales es tratar de ver un poco qué es lo que sucede con las interacciones racionales entre individuos cuando éstas quedan agregadas, ¿sí? Es decir, cuando se combinan, cuando dan determinados resultados, ¿sí? Ciertas composiciones y configuraciones, a las que muchas veces llamamos instituciones. Es interesante porque ahí el ejemplo que pone Popper es muy revelador. Popper, ¿qué dice? Dice, bueno, supongamos que hay una gran cantidad de gente que quiere descansar de la vida urbana y le parece una opción racional, individual, ir a descansar a las montañas, tomarse un día en las montañas. Ahora, si mucha cantidad de gente individualmente toma la decisión racional, desde el punto de vista individual, de ir a descansar a las montañas, muy probablemente las montañas se llenen de gente. Y si las montañas se llenan de gente, entonces no estarían cumpliendo el objetivo que se propusieron desde el punto de vista de la racionalidad individual. Esa es una de las tareas de las ciencias sociales. Tratar de ver cómo muchas veces los resultados agregados de las interacciones racionales individuales pueden generar efectos que la teoría actual de la elección racional llama subóptimos. Muy bien. Esta posición de Popper, que es de años mediados de la década del 50, del individualismo metodológico y la idea de que debemos partir de la elección racional en términos de optimización de los resultados de la acción, menores costos para más beneficios, ha sido retomada en la ciencia política de los últimos 20 años de una manera muy, muy potente como método para el estudio de la ciencia política. Y digo especialmente en la ciencia política porque por ahí no lo es tanto en la sociología, o casi nada en la sociología. De hecho, en esta materia, toda esta parte sobre elección racional en el modelo sociología del primer cuatrimestre no se da. Y sí se da estructural funcionalismo, que es algo que los politólogos en general no hacemos. Les decía, esta teoría de la elección racional ha tenido en los últimos 20 años un gran desarrollo en la ciencia política. Hay una idea, digamos, en la teoría de la elección racional, que es la idea de la interacción estratégica, ¿no? En realidad, John Elster, uno de los grandes filósofos epistemólogos de la teoría de la elección racional, dice que la teoría de la elección racional en realidad debería llamarse teoría de las decisiones interdependientes. Es decir, llamamos estratégica a una interacción en la cual la decisión racional que yo tome va a depender de lo que me imagino y me represento que el otro actor racional va a hacer. ¿Cómo podríamos redescribir este mismo enunciado? Diciendo que en realidad, en la elección racional, yo voy a actuar pensando que el otro es tan racional como yo, y que si yo persigo o pretendo alcanzar un objetivo, el otro tiene tantas posibilidades, información y capacidad de seleccionar sus preferencias como la tengo yo. Lo contrario de lo racional es lo paramétrico. Es decir, si yo, por ejemplo, actúo en un medio donde supongo que los otros son constantes y yo soy el único que cambia, ¿sí? Una relación paramétrica podría ser, por ejemplo, si yo decido ponerme a mover o analizar o estudiar, ¿sí?, el funcionamiento de un sistema molecular, ¿sí? O sea, yo no estoy pensando que la molécula va a cambiar de acuerdo a cómo yo actúe, ¿sí? Pero en cualquier tipo de relación social, sea que esté investigando o sea que simplemente esté interactuando, siempre estoy pensando que el otro es tan capaz como yo de actuar racionalmente. Muy bien. Dicho esto, la teoría de la elección racional sigue la propuesta de Popper del individualismo metodológico, de la concepción económica de la acción humana, ¿sí?,
para ampliarla al estudio de las relaciones humanas y de los efectos agregados de las relaciones humanas, que muchas veces son subóptimos, como el de las montañas, y que muchas veces generan conflictos sociales, que es lo que Popper dice, el ingeniero social podría colaborar a resolver, ¿sí? Que es el modelo que él imagina, que sería interesante que el aporte que podríamos hacer, por ejemplo, los politólogos y las politólogas, a el diseño de instituciones que favorezcan la coordinación y la cooperación social y no que favorezcan el conflicto social, ¿sí? Muy bien. Esta teoría de la elección racional tiene una evolución dentro de la ciencia política. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en el texto de Hollis, Hollis, lo pueden buscar en el programa, porque en el texto de Hollis es donde se desarrolla, justamente se llama Juegos con agentes racionales. Les decía, la teoría de la elección racional tiene una evolución en la teoría de juegos. La teoría de juegos, en realidad, no es más que la formalización, en ciertos ejemplos, como el de las montañas, de algunos tipos de interacción, ¿sí? Racional que tienen distintos tipos de efectos. Y se toman esos modelos de juegos para analizar ciertos fenómenos políticos. En realidad, el tema de la teoría de juegos ha sido muy importante y muy influyente en la ciencia política contemporánea, sobre todo en la ciencia política anglosajona, porque ha permitido formalizar y desarrollar algunos análisis sobre fenómenos muy importantes como la representación política, la inflación, las políticas sociales, el tema de en qué medida las políticas sociales tienen el impacto o no que se pretende que tengan, ¿sí? Siempre se parte de esta idea que les decía anteriormente, de la existencia de una interacción estratégica, como lo que propone Popper cuando dice, bueno, si queremos hacer ciencias sociales, tenemos que partir del postulado del individualismo metodológico, ¿sí? Es decir, lo único que existe para nosotros como dato de las ciencias sociales son individuos racionales interactuando. Un poco lo mismo que decía Weber, ¿no? Y un poco lo contrario de lo que decía Durkheim, que existen hechos sociales independientemente de la acción de los individuos. Muy bien. Voy a dejar acá este fragmento y en el próximo, hoy voy a subir 2, les voy a hablar estrictamente hablando de la teoría de juegos. Ahí vuelvo.